Hace unos días el diario financiero publicaba que el sueño de la casa propia parece imposible para el 60% de los millennials. El mismo diario publicó que los requisitos de renta mínima aumentaron en 55% en apenas 4 años. Entonces, bajo este contexto de inflación, de altas tasas, ¿cómo podemos hacer para comprarnos nuestra primera vivienda? De eso va a tratar el capítulo de hoy. Sin embargo, por eso nos traímos a una experta. Y oficialmente se ha convertido en nuestra invitada número 1 de nuestro podcast Visa Financiera, tu aliada en educación financiera. Estoy segurísima que muchos de ustedes la conocen y si no la conocen tienen que seguirla en sus redes sociales, @tuasesorinmobiliariochile. Sunen es experta en el sector inmobiliario. Ha vendido más de 500 propiedades en Chile, destacando como una de las vendedoras más importantes de una de las inmobiliarias más importantes del país. Así que bienvenida, Suni. Suni, estamos demasiado contentas de que estés aquí con nosotras. La verdad es que es un tema súper importante y yo sé que quizás vamos a aclarar muchas dudas para todas estas personas que nos están viendo. Gracias a ustedes por la invitación. Yo realmente feliz de poder acompañarlas en este nuevo proyecto que están emprendiendo. Visa Financiera sin duda va a ser un must para todos los venezolanos en Chile, todos los extranjeros también, chilenos, porque les va a ayudar a emprender su camino financiero de la mejor manera. Ay, gracias, qué linda. Pero bueno, comencemos porque queremos saber un poco de ti, cuántos son los años de experiencia que tienes acá en Chile trabajando y cómo has logrado ese éxito de ventas en el mercado inmobiliario. Mira, realmente yo tengo 7 años, un poquito más de 7 años en el mercado inmobiliario chileno. Realmente caí en el tema inmobiliario yo de pura casualidad, pero me lo tomé así como bien personal. Era un reto tremendo para mí poder aprender sobre todo sobre el rubro inmobiliario y emprendí muchísimas batallas en el rubro hasta llegar a este punto donde estoy, que bueno, ya tengo mi propia empresa y ahora estoy trabajando en función del crecimiento de mi propio proyecto y por supuesto brindando asesoría personalizada a todas las personas que quieran y que necesiten comprar una propiedad. Bueno, ya saben que tienen que seguir a Suni en sus redes sociales, @tuasesorinmobiliariochile, porque estamos segurísimos que les va a ayudar con todas esas dudas e inquietudes que tienen acerca de lo que es créditos hipotecarios, por ejemplo. Pero no le demos más vuelta, aprovechemos a Suni y hagámosle preguntas de cómo podemos comprar nuestra primera vivienda en este contexto. Sí, vamos a empezar con esas preguntas interesantes que le van a aclarar muchas dudas a todos ustedes. Bueno, empecemos con las preguntas que nos hicieron muchos en las redes sociales y lo que más se repite es, ¿tú crees que es posible comprar un departamento en un contexto como el actual o es imposible? Mira, en general, cuando hablamos del rubro inmobiliario, muchas veces se dice que el mejor momento para comprar era ayer. ¿Okay? Pero el segundo mejor momento para comprar sin duda es hoy, porque el día de mañana vas a pensar, oye, ¿por qué no compré anteriormente? Quizás con un precio mucho menor al que está en el mercado en ese momento o con una tasa de interés mejor. Entonces siempre el mejor momento para comprar va a ser en el que tú estés listo, en el que estés preparado y en el que por supuesto tengas la asesoría para poder dar un paso firme, sostenible y seguro en el tiempo. Sí, de todas maneras, yo encuentro que al final también de por sí las propiedades se van revalorizando en el tiempo. Siempre, bueno, cuando pasa el tiempo también el dinero pierde valor, entonces las cosas también son un poco más caras, pero efectivamente yo creo que la clave es estudiar qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo de inversión o de vivienda, qué es lo que quieres hacer con esa propiedad, organizarte y ver cuál es la mejor oportunidad para la persona que quiere de esta manera como comprar una propiedad, ¿no? Y en tu experiencia, las propiedades en Chile usualmente se revalorizan, ¿no? Nunca hemos entrado como en un ciclo donde las propiedades pierdan valor, o ¿cómo lo ves ahora, por ejemplo? Mira, hasta el momento cuando vemos por lo menos el histórico de los últimos 5 años, claramente sí ha existido una revalorización importante, por supuesto dependiendo de ciertos sectores en los que comparemos. Hay sectores en los que claramente ha existido una plusvalía mucho mayor que en otras. ¿En qué sectores usualmente ves una plusvalía mayor? Sectores de alto crecimiento como por ejemplo la comuna de Ñuñoa, Macul, La Florida, han tenido un tremendo auge en los últimos años porque son comunas que están bien conectadas, pero que claramente se han abierto para que el plano regulador permita constructibilidad todavía en esos sectores, porque ya cuando evaluamos otros sectores, como por ejemplo Providencia, claramente existe una menor constructibilidad. Eso ha hecho que también los valores se disparen un poco a nivel de valor metro cuadrado. Entonces, por esa razón, en este momento muchas personas todavía están comprando en estas otras comunas como Ñuñoa, pero ya Ñuñoa
año empezó a crecer más hacia el sur, entonces hablamos también de Macul, la Florida, que son comunas que tienen un buen acceso a bienes y servicios, pero que te brindan un cierto estándar y calidad de vida, sobre todo para el que está buscando algo para vivir, pero también algo para renta. En términos generales, son buenos productos. O sea, también hay que tener en consideración qué cosas hace el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, si las líneas de metro se están expandiendo hacia esos sectores, obviamente con el tiempo eso también va a revalorizar las propiedades. No solamente el Estado, sino también el sector privado, porque, por ejemplo, te construyen un nuevo centro comercial, todo ese tipo de cosas generan un mayor acceso a bienes y servicios, y lo importante también es considerar que Santiago, propiamente hablando de la región metropolitana, es una ciudad en crecimiento, es una ciudad relativamente nueva. Entonces, en términos generales, si hablamos de inversión inmobiliaria, tenemos que aprovechar ese tipo de hitos para que nuestra inversión también crezca conforme vaya creciendo la ciudad. Sí, yo creo que al final es un tema de esas zonas que todavía tienen esos espacios, como comentas tú, para crecer en la parte inmobiliaria, y también lo acompañan no solo el tema del sector público en inversiones, sino también el sector privado en inversiones, y es un conjunto de cosas que se van uniendo y van ayudando también para que crezca el sector inmobiliario en esas zonas, y bueno, que la gente también aproveche ya sea de invertir o ya sea para buscarlo como hogar. Sí, por supuesto, y además que el tema de comprar algo para vivir o algo para destinarlo a renta, netamente depende de lo que tú quieras, ¿ok? De la estrategia de inversión que podamos desarrollar. Hay algunas corrientes que dicen que comprar algo para vivir es básicamente botar el dinero porque se te convierte en un gasto, y no necesariamente es así. O sea, independientemente de que tú estés comprando para vivir o estés comprando para renta, estás haciendo una inversión. Y actualmente, Suni, ¿cómo has visto tú el promedio o el equilibrio, digamos, los datos en cuanto la gente te busca para comprar una propiedad? ¿Ha sido más como para vivir o ha sido más como para inversión? ¿Cómo ha sido como ese porcentaje cuando comparas estas dos opciones? Hace más o menos unos 4 años atrás existía mucho el auge de la inversión de las propiedades para renta, pero en este momento yo creo que mucha gente está priorizando también la casa propia, ¿ok? Claro. Entonces, en este minuto hay mucha gente que se activó a comprar la casa propia con el FOGAES, que es el crédito con garantía estatal que otorgó el Estado para obtener un 90% de financiamiento cuando hablamos de primera vivienda y vivienda final. Entonces, claramente es un beneficio que va a estar vigente hasta el 3 de abril del 2024. O sea, ya queda el último tiempo, y eso hizo que en el último año se dispararan de manera considerable o se reactivara la compra de propiedades para vivir. Sí, lo que pasa es que también veníamos de una caída en el sector inmobiliario. Si te ponías a ver los datos económicos del sector también de crecimiento en Chile, del área inmobiliaria, yo creo que el gobierno tuvo que impulsar esta medida para ayudar también a la gente que de cierta otra manera accediera a créditos, porque se veía la caída del sector inmobiliario, todo lo que es después de pandemia, había un boom, como comentabas tú, inmobiliario hace 4 años, y de repente fue como un corte muy brusco, y el país, para que crezca, obviamente necesita de ciertos sectores, y el sector inmobiliario es muy importante para el crecimiento de Chile. Así es sumamente importante. Yo incluso trabajaba en una mutuaria durante esos años y colocamos muchos créditos con inversionistas, ¿ya? Ellos tienen condiciones un poquito distintas cuando compras tu primera vivienda, pero hubo un momento en que cerraron la llave y dijeron no se le presta más a inversionistas, solo prestamos para primera vivienda, ¿ya? Porque también esa parte de la población que son los inversionistas al final es un segmento más riesgoso, y mientras las tasas estén subiendo, que es lo que ha pasado en los últimos años, obviamente hay un mayor riesgo de que en algún punto ese inversionista no pueda pagar los dividendos. Entonces todo eso afecta al final. Sí, claro, porque obviamente el inversionista también tiene que tener en cuenta el récord de vacancia o el riesgo de vacancia que puede generar esa inversión que esté haciendo. Total. Entonces, en términos generales, también lo que estuvo tratando de hacer el Estado con este FOGAES era impulsar la compra de la primera vivienda para ayudar a la clase media. Por ende, por eso estamos hablando de que eran propiedades con un límite de hasta 4.500 UF, pero que claramente dentro de ese límite hay un montón de propiedades que están en la región metropolitana que pueden cubrir esa necesidad. Y Suni, hablando un poco ya de el general, de cómo ha estado el sector inmobiliario, cómo se ha movido en los últimos años, obviamente es súper importante, como comentaste, que las personas que quieran acceder a una propiedad, ya sea por vivienda o ya sea por inversión, estudien su presupuesto, tengan en cuenta estos riesgos de vacancia, como tú dices, de que si es para inversión y queda la propiedad sin arrendar ciertos meses, puedes cubrir ese costo de arriendo, que también es muy importante. Pero supongamos que la persona que vino a ti ya hizo todo ese estudio y dijo, ya sí, quiero
quiero invertir o quiero comprar mi casa, mi primera casa. ¿Cuáles son esos requisitos que tú consideras que son los principales que debería cumplir esta persona, o qué es lo que se le pide para pedir un crédito hipotecario? Normalmente cuando vas a pedir un crédito hipotecario, por ejemplo, si eres extranjero, normalmente te solicitan que tengas visa definitiva, ¿ok? Ciertos casos bien puntuales de clientes que he podido sacarles un crédito hipotecario sin visa definitiva, pero son casos puntuales, son excepciones. Pero en general siempre se solicita para los extranjeros visa definitiva. Pero ya cuando obviamente tenemos la visa definitiva siendo extranjero o somos chilenos, ya el restante obviamente depende de si somos dependientes o si somos independientes. Claro. Normalmente cuando eres dependiente tienes una mayor facilidad para poder acceder al crédito que cuando eres independiente. Okay. Entonces, a todas las personas que a lo mejor nos están viendo, que están pensando a lo mejor en emprenderse en el camino de la independencia, sí les recomiendo que ojalá puedan tratar de acceder a un crédito hipotecario antes de hacerlo, porque siempre como independiente es un poquito más cuesta arriba. Ya cuando hablamos como dependientes te pueden pedir obviamente lo normal, 3 últimas liquidaciones de sueldo si es renta fija, 6 últimas liquidaciones si es variable, que cotices, tienes que tener cotizaciones FP, por lo menos un histórico de 12 meses, ¿ok? Igual depende mucho de la institución financiera con la que tomemos el crédito, porque a veces a los extranjeros les pueden pedir hasta 36 meses de continuidad. Bien, claro. Entonces depende mucho de la institución financiera. Te van a pedir seguramente también que no tengas mucha deuda en el sistema financiero. Bien, sí. A veces la gente dice, no, mientras yo pida más créditos y demuestre que yo estoy pagando, me van a dar mayor índice de crédito, y resulta que no es así, porque tú tienes un tope por el que te puedes endeudar. Cuando hablamos de créditos a corto o mediano plazo, no deberías tener deudas sobre 3 veces tu ingreso cuando vas a pedir un hipotecario, o si es sobre 3 veces tu ingreso la deuda total que tienes, ojalá que ese monto de deuda mensual que pagues no exceda sobre el 40% de tu ingreso, incluyendo el futuro dividendo que vas a pagar. Si ya eso te queda excedido, lamentablemente no vas a poder tomar un crédito hipotecario. Okay. Lógicamente tampoco estar en DICOM, por ejemplo, no tener comportamientos financieros negativos. Uno tiene que estar súper pendiente, porque a veces por tarjetas de casa comercial la gente no se da cuenta y tiene deudas de 10,000 pesos y eso te impide tomar un crédito hipotecario. Entonces, cuidar la salud financiera es importantísimo, es vital cuando vas a tomar un crédito hipotecario, porque te estudian todo. Efectivamente, entonces, para pedir un crédito hipotecario, es tu radiografía de tu salud financiera, de cómo estás tú hoy día con respecto a tus finanzas. O sea, demostrar esa salud financiera, demostrar esa solvencia y demostrar que tú puedes pagar ese crédito que estás pidiendo para comprar una vivienda. Y generalmente te van a pedir para el dividendo entre 25 y 30% de tu sueldo es lo que te pueden aprobar, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, yo gano tanto y pago el arriendo la mitad de mi sueldo, por tanto puedo pagar un dividendo de ese monto, y no es así. No es así. Tienen que analizarte bien, porque obviamente además estos préstamos están en UF, ya su pago va a ir variando en el tiempo, así que tienen que hacerte un análisis, digamos, bien enfático para no sobrepasar tu capacidad de endeudamiento, ¿no? Porque no simplemente vas a tener deudas por hipotecario, probablemente necesites tu capacidad financiera para otra cosa. Y Suni, una consulta. Yo siento que efectivamente la situación de créditos hipotecarios o la situación financiera, o cuando tú ves el comportamiento también de las instituciones financieras antes de la pandemia y después de la pandemia, ha cambiado completamente. Yo considero, bueno, en mi experiencia, no sé qué piensas tú, que antes de la pandemia los bancos también eran mucho más friendly, digámoslo de alguna manera, al momento de evaluar a una persona para quizás ofrecerle un crédito hipotecario. Y siento que ahora las condiciones también están mucho más complicadas y más difíciles, y aprueban muchos créditos hipotecarios. Todos sabemos las condiciones también económicas de Chile, no solo de Chile, del mundo, porque han estado bastante afectados los países, y el tema de las subidas de tasas. Chile antes, de por sí yo considero que Chile es un país que las tasas hipotecarias para los créditos hipotecarios, las tasas de intereses, aún siguen siendo bajas si lo comparas con la región, pero antes eran mucho más bajas. Pero ¿cómo ves tú cómo están reaccionando los bancos al momento de analizar a las personas para poder pedir un crédito? Mira, yo creo que en general están pidiendo básicamente lo mismo que pedían antes, o sea, los requisitos básicos. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente a una tasa de interés mayor, claramente vas a tener que tener un índice de ingreso mayor para el mismo crédito hipotecario. Anteriormente, hace unos 4 años atrás, tú analizabas que podían ser aproximadamente entre 900 y 1.000 UF por cada 500.000 pesos de ingreso. El día de hoy, cuando haces este análisis, lo ideal es que no exceda de unas 700 UF por cada 500.000 pesos. Ojo, perdió bastante. Ojo, igual dependiendo mucho de la institución financiera, y hay algunas que son
un poquito más flexibles y estiran un poquito más esta arruga, pero Claro. quizás con ciertas condiciones de tasas más altas, por ejemplo, que la que te puede ofrecer otra institución que a lo mejor te ofrezca una tasa un poquito más baja, pero con una flexibilidad menor en este rango de UF versus el ingreso. Pero a nivel de requisitos globales generales, viene siendo prácticamente lo mismo. Perfecto. La diferencia es que a lo mejor hoy con una cierta renta voy a poder obtener un crédito hipotecario de menor monto. Claro, tienen que analizar ahora un poco más esa solvencia y esa capacidad crediticia que puede tener la persona que está pidiendo el crédito. Totalmente, pero sin embargo el tema de la tasa de interés es algo que varía en el Total. tiempo. Y la ventaja que tenemos acá en Chile, por ejemplo, es que vamos a poder hacer renegociaciones de ese crédito hipotecario, vamos a poder hacer una portabilidad financiera, pero por lo menos estamos asegurando el precio, porque eso también es volátil, el valor de la propiedad. La propiedad normalmente ha ido incrementando su valor y tú siempre la tasa de interés la vas a poder renegociar más adelante, pero el precio no. Entonces, entre tú a lo mejor asegurar tasa de interés y precio, por lo menos comprando ahora, aseguras un menor precio que lo que vas a tener a futuro. Y la tasa de interés obviamente la vamos renegociando en el futuro. Sí, además, por ejemplo, el año pasado decían las tasas están muy altas, mucha gente debe pedir crédito y este año las tasas están más altas aún. Sí. Entonces, no sabemos cuál es el límite, llegamos a máximos históricos en 14 años, no sabemos si los vamos a sobrepasar o este año va a bajar, ¿no? Va a depender un poco ahí del mercado. Yo quería preguntarte, Sune, sobre la renta, ¿no? Porque mucha gente cuando quiere pedir un crédito hipotecario y le hablan de los mínimos de renta, empieza a entrar como en implosión. ¿Cómo puedo cumplir esto, no? Y quizás no saben que no solo se trata de tu renta, ¿no? Sino también si puedes complementar. Así que cuéntanos un poco sobre eso. Mira, el complemento yo creo que es una base fundamental en este momento de las compras inmobiliarias porque mucha gente que está comprando está complementando, claramente por el tema del valor de las propiedades que están actualmente en el mercado. Incluso para un departamento en este momento de un dormitorio, antes podías comprar con rentas en región metropolitana aproximadamente desde 1 millón, 1.100.000. Ahora, en la mayoría de los casos se piden rentas desde 1.500.000, 1.600.000. ¿Ves? Claramente ahí se ve el impacto del tema de la tasa de interés, Total. pero siempre puede ser complementada. Entonces, siempre y cuando tú tengas a alguien con quien complementar, puedes tener vínculo o no, porque esto va a depender de la institución financiera. Hay instituciones que sí te piden que tengas vínculo, que sea tu hermano, que sea tu papá, que sea tu mamá, que sea tu pareja, demostrable. ¿Ok? Claro. Hay instituciones que te piden demostrar ese vínculo, hay algunas que no te piden demostrar el vínculo. O sea, tú puedes a lo mejor estar en pareja, pero no tener unión civil, no estar casados ni tener hijos en común, e igual pueden hacer un complemento de renta. Pero entendiendo siempre que cuando complementamos renta, estamos adquiriendo los mismos derechos y obligaciones. No es complementar por complementar. No es, bueno, yo voy a complementar con Gili porque me cae bien. No, estamos allí claramente existe Una obligación. Una obligación. Sí, derecho, pero también existen obligaciones en ese complemento de renta que vamos a hacer, así que uno tiene que igual tener mucho ojo con quién va a complementar. Pero es una gran posibilidad. Claro, por ejemplo, si yo complemento con otra persona, le estoy también quitando su capacidad crediticia para pedir que esa persona pida otro crédito por una casa para él, ¿no? Sí, por supuesto. Eso también, claro, por supuesto, depende también de la institución con la que a lo mejor tomemos el crédito. Bueno, eso pasa en mi caso. O sea, yo en su momento decidimos también comprar nuestra vivienda y hicimos una solicitud complementaria de mi esposo y yo. O sea, complementamos renta y efectivamente es lo que dice Gili. O sea, no puedes pretender que es como... tu capacidad crediticia ahora está afectada a la mitad porque es mitad y mitad. No, o sea, es como si yo tuviera ese crédito yo sola. O sea, cuando hacen un estudio crediticio o de mi salud financiera, si yo quisiera pedir otro crédito en otro banco, me toman en cuenta como si ese crédito fuera solo mío. Entonces yo creo que eso es muy importante y clave de mencionar porque quizás mucha gente pretende o piensa que, bueno, estoy poniendo la mitad y no es que es la mitad del crédito, no, es completo. O sea, te están tomando por completo Sí, pero también para eso uno tiene que hacer una estrategia de inversión. Total. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque a lo mejor si tú estás complementando pero no quieres ocupar toda tu capacidad de crédito, bien sea porque quieras seguir comprando o bien sea porque la persona con la que estás complementando también quiere comprar otra propiedad, ahí lo ideal a lo mejor es evaluar una estrategia en la que tomes el crédito con una mutuaria para que la deuda no te aparezca reportada en el sistema financiero. Pero eso hay que revisarlo caso a caso porque ciertamente las mutuarias tienen otras condiciones respecto a la más banca. altas usualmente. Depende de con quién lo compares, hay bancos que te pueden ofrecer una tasa incluso más alta que lo que te puede ofrecer la mutuaria, pero resulta que los seguros, cuando hablamos de seguros hipotecarios, que son irrenunciables, un seguro de sismo, seguro de incendio, seguro de desgravamen, normalmente son más económicos en la mutuaria. Entonces, al final, cuando tú evalúas el costo del crédito, a pesar de que la mutuaria a lo mejor te ofrezca una tasa de interés un poco más alta que X banco, que a lo mejor tenga una mejor oferta de crédito, cuando evalúas el CAE, no ves mucha diferencia porque el seguro termina siendo más barato, porque
Recuerden que las mutuarias normalmente desprenden de empresas aseguradoras muchas veces. Aseguradoras, exactamente. Entonces, en general, el tema del seguro es más económico, pero hay que hacer una estrategia de inversión, hay que asesorarse para poder ver qué podemos hacer, porque ciertamente las mutuarias a lo mejor sí me piden que el vínculo que yo pueda tener sea demostrable, ¿ok? Total. Entonces, a lo mejor ya no puedo complementar con mi pareja o porque no tengo, si no estamos casados o no tenemos unión civil o no tenemos en común, no podemos complementar. O no puedo complementar con mi mejor amiga, por ejemplo, Totalmente. porque no tengo el vínculo. Entonces, si yo estoy en esa parada, voy a tener que hacer el crédito claramente con otra institución que no sea mutuaria, sino un banco. Porque a lo mejor X banco sí me puede dar la oportunidad de yo tomar un crédito complementando sin vínculo. Y Suni, o sea, ahorita, por ejemplo, ya conociendo un poco el proceso, cómo se mueve todo, llego yo, ¿ok? Y voy y te digo, ya, o sea, hicimos todo el estudio, hicimos la mutuaria, hicimos el banco, ya sabemos cuál va a ser todo el proceso para el crédito hipotecario y quiero comprar mi casa. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cuáles son los procesos una vez de que ya me aceptaron de alguna u otra manera para lo que es el crédito hipotecario? O por lo menos yo sé que al principio es como tienes la preaprobación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pasos siguientes como para adquirir una vivienda? Mira, normalmente, por lo menos la forma en la que yo trabajo con asesorías personalizadas, entonces yo antes de reunirme con cualquier cliente, yo le pido su documentación. Okay. Liquidaciones de sueldo, certificados CMF para ver el estado de sus deudas, si tiene contrato indefinido, ver la antigüedad, todo eso, yo lo evalúo, ¿ok? Me reúno con esta persona, le ofrezco alternativas de inversión o de propiedad acorde a lo que esté buscando, en función del ingreso que esté percibiendo, en función de lo que yo sé que le pudiesen financiar. Claro. Luego, obviamente, vemos proyectos que estén más o menos en torno a esos valores y ya luego nos vamos a la parte de preaprobación, si es un proyecto con entrega futuro, o aprobación, si es un proyecto con entrega inmediata. ¿Bien? Okay. Entonces, ya con el proyecto listo, ya sabemos qué es lo que vamos a comprar, ahí recién nosotros vamos a empezar a buscar a la banca o en este caso o a la mutuaria para ver que efectivamente somos sujetos de crédito. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú vas al banco o cuando tú vas a la mutuaria a solicitar una preaprobación o una aprobación, tú tienes que indicar el monto por el que estás postulando. Total. Bien, entonces allí obviamente ya tenemos que tener visto previamente el proyecto que queremos para poder ir obviamente con una base cierta. O sea, básicamente, si no tiene capacidad de pago, en ese momento ya tú lo frenas y no llegas hasta ese punto. Exactamente. Vean, si yo veo que a lo mejor con las deudas no le permite tomar un crédito hipotecario en un corto, mediano plazo, simplemente, mira, tienes que ajustar tus deudas porque lo máximo que deberías tener es esto. O mira, no, sabes que con el ingreso que tú estás percibiendo no es suficiente. O mira, sabes que tienes un mal comportamiento financiero, no es posible que en este momento seas evaluable para un crédito. Todo eso obviamente lo vemos en asesoría y también lo bueno de la asesoría es que ya nosotros establecemos un presupuesto y normalmente la gente tiene que establecerse un presupuesto de financiamiento, pero también un presupuesto en función del ahorro que tienes, si tiene para pagar pie, o en función de la capacidad de pago que tienes, porque si a lo mejor no tienes ahorro, pero tienes capacidad de pago, tú puedes empezar una compra. Claro. Sea de un proyecto con entrega a futuro e incluso hoy hay muy buenas oportunidades de entregas inmediatas en las que las inmobiliarias te ofrecen facilidades de pago. Okay, claro. para que lo que no tengas de pie, okay, así no tengas nada de ahorro, tienes facilidades. Entonces, no tener un ahorro no significa que tienes que estar frenado con la inversión. Si tú tienes capacidad de pago y tienes capacidad de financiamiento y tienes un buen histórico en instituciones financieras, puedes en este momento comprar una propiedad. Y les digo que aprovechen, porque yo hace unos 3 años estaba viendo propiedades y buscando precisamente quizás una buena oportunidad donde me ayudaran con el tema del pie y no había absolutamente nada. En ese momento los bancos solo preaprobaban incluso a 20 años y las inmobiliarias pedían 20% y hasta 30% del pie. Así y ninguna me ayudó en ese momento y ahora las condiciones son totalmente distintas. Ahora necesitan que sí o sí les compren y te dan todas estas facilidades de pago. Sí, porque claramente hay un stock de entrega inmediata importante, bueno, dependiendo obviamente de la inmobiliaria, del proyecto, en algunas quedan saldos, en otras quedan un poquito más de unidades, pero te dan facilidades. Entonces tú, por ejemplo, si mezclas Fogaes, bien, puedes buscar una propiedad hasta 4.500 UF si es tu primera vivienda, pagando solamente el 10% de pie porque es Fogaes, porque aplicas ese beneficio y ese 10% de pie la inmobiliaria te puede dar la facilidad de pagarlo. Hay algunas que tienen hasta 24 cuotas sin interés. Sí. Sin interés.
con tarjeta de crédito y usas la tarjeta de crédito cuando ya tienes el crédito hipotecario aprobado, no antes. Entonces es como que si estás comprando un proyecto futuro, pero te están entregando de una vez tu propiedad, estás sacando de una vez el crédito hipotecario. Igual para hacer toda esa Perfecto. operación hay que estar ordenadito financieramente, ya se lo hemos dicho. Ordenadito financieramente. Y asesorado por aquí, Por por Suni, Suni, acá, claro que que nos sí. está asesorando también a nosotros para aprender un poco más del tema. Y la verdad es que está buenísimo. Estoy aquí escuchándote y digo que qué importante es estar organizados, qué importante es estar bien asesorados y conocer, qué importante es la base de la información. Yo creo que quizás hay muchas personas que nos estén escuchando ahí, nos estén viendo y se pueden estar preguntando, ¿yo puedo ser esa persona que quiere comprar una vivienda? Yo puedo ser esa persona que tengo capacidad de pago para adquirir una vivienda, y por qué no. Entonces, un poco la idea de todo esto es tener esa información, identificarlo, reconocer y tomar las decisiones adecuadas para poder surgir y superarse en esta vida, ¿no? Y conocer nuestras finanzas, yo creo que es conocer la nuestras clave, finanzas. porque una de las primeras preguntas que uno hace en una asesoría es cuánto puedes pagar tu mensual, cuál es tu capacidad de ahorro. Si tú no sabes cuál es tu capacidad de ahorro, por ahí es que tienes que comenzar. Total. Tienes que sentarte con una planilla, que yo vi que ustedes tienen una maravillosa, a llenar allí absolutamente todos los gastos que tenemos. Se los vamos a dejar en el link aquí de la descripción del episodio. Así es, tienen que llenar esa planilla con todos los gastos que ustedes tienen y ya ustedes saben que lo que les quede obviamente puede ir una parte a un ahorro y la otra parte a la capacidad de pago que ustedes puedan tener. Y créanme que es factible 100%. Hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo yo voy a estar pagando el dividendo y el pie a la vez o el arriendo más el pie de una propiedad si estoy comprando a futuro? Todo el mundo lo hace de la misma manera, ¿ok? Así es. Porque mientras tú ahorras, vamos a suponer que tú decides no comprar en este momento, sino que empiezas tu ahorro. Mientras tú haces el ahorro del pie, cuando vas a comprar se te vuelve a salir agua el ahorro porque la propiedad te va a aumentar de precio. Bien, entonces es mucho mejor administrarte, prepararte financieramente para que tú sepas que puedes pagar una cuota mensual que sea como un ahorro. Claro, al final es eso, organizarte, y si es un objetivo de vida que tú tienes y quieres cumplirlo, toca trabajar por ello. Y es importante lo que nos está diciendo Suni, porque es la clave para el éxito y lograr lo que quieres en cuanto a lo que es el sector inmobiliario. Así es. Pero bueno, me va a pasar otra pregunta, Suni. En este contexto, ¿tú crees que es aconsejable comprar varias propiedades o cómo lo ves? Mira, es que depende de lo que cada quien quiera hacer, ¿ok? Porque si a lo mejor tú me dices, mira, mi norte es comprar mi casa soñada, ¿ok? En la que yo quiero a lo mejor hacer mi familia y tú hoy tienes capacidad de crédito para hacerlo, cómprate tu casa. ¿Bien? Claro. Si tú por el contrario me dices, ¿sabes qué? Yo quiero comprar propiedades únicamente de renta porque yo no me visualizo estando en Chile por mucho más tiempo, porque tengo proyectos en el extranjero, lo que sea, o no es mi sueño comprar algo para vivir, yo estoy demasiado cómodo donde estoy arrendando, perfecto, Claro. puedes comprar para inversión. Pero lo que voy es que si tú en este momento tienes capacidad de crédito para comprar lo que aspiras para vivir, hazlo, porque resulta que normalmente la propiedad que nosotros queremos para vivir es más aspiracional. Al ser más aspiracional, claramente está siempre mucho más ajustada con el nivel de ingreso que tenemos. Total. Y si la propiedad me sigue aumentando de precio, yo voy a tener que ganar más plata para poder tomar el mismo crédito hipotecario. Entonces voy a entrar en un círculo vicioso en el que voy a estar como una especie de rueda en el que no voy a terminar llegando al precio que realmente quiero o que realmente necesito, porque voy a tener que ganar más plata para ese hipotecario. Entonces, si hoy tienes capacidad de crédito, tienes capacidad de pago para comprarte eso que estás necesitando o quieres, hazlo. Porque siempre la propiedad que tú buscas para renta o para inversión es una propiedad más económica, que si tú tienes capacidad de crédito la vas a poder seguir arropando. Bien, te va a quedar dentro del bracito. Pero si a lo mejor es una propiedad muy costosa, en algún momento se te va a seguir escapando. Totalmente. Y yo te quiero hacer una pregunta acerca del tema de las contribuciones, Suni. No sé si me puedes ayudar con eso o nos puedes ayudar con eso. Porque efectivamente se habla mucho de los beneficios que puedes tener al comprar viviendas, pero ha habido como cambios últimamente en estos beneficios tributarios de cierta otra manera. Si, por ejemplo, tú ya tienes una propiedad y es tu primera vivienda y es tu vivienda ya de familiar, ¿no? Vives tú ahí, hablemos de que vives ahí y quieres adquirir quizás esos apartamentos más de inversión porque te diste cuenta que tienes un dinero ahí extra y quieres invertirlo y decidiste invertirlo en un apartamento, en una vivienda como más de inversión.
¿Cómo es el tema de los beneficios tributarios en ese aspecto? Tienes varios en este momento. Tienes el DFL2, que tiene bastantes años ya existiendo el DFL2. ¿Okay? El DFL2 es para las primeras 2 propiedades que compres como persona natural, siempre y cuando sean propiedades no mayores a 140 metros cuadrados de superficie municipal. ¿Okay? Superficie municipal es toda la superficie interior, más lo que tenga la mitad de lo que tengas de terraza o de jardín o este tipo de cosas. Siempre y cuando estén dentro de los 140 metros cuadrados, tú vas a tener este beneficio tributario DFL2 que incluye una rebaja importante en el impuesto al mutuo cuando tomas el crédito hipotecario, una rebaja importante también en el pago de la inscripción al conservador de bienes raíces, pero también una rebaja importante en todo lo que es contribuciones que tú pagas por esa propiedad al servicio de impuesto interno de manera trimestral. Entonces, por eso yo también recomiendo a mis clientes que la propiedad más cara que vayamos a comprar, ojalá esté dentro de las primeras 2. Exacto. Para que puedas tener ese beneficio tributario. Porque si a lo mejor tú compras 2 departamentos chiquititos, económicos, para inversión en esas primeras 2, la tercera propiedad va a perder el beneficio tributario y normalmente siempre te va a pegar más el tema de impuestos cuando es una propiedad más costosa. Así es. Eso por un lado el DFL2. También en este momento tienes un beneficio tributario que, si mal no recuerdo, está vigente hasta julio, propiedades que estén hasta julio del 2024 con promesa firmada, con escritura firmada, que normalmente te hacen una devolución de todo lo que tú estés pagando de intereses, ¿ok? De hasta un tope de $1 millón en tu declaración de renta. Entonces tú puedes rescatar allí una devolución de esos intereses que pagues por el dividendo. Eso también es un beneficio que básicamente creó el Estado para fomentar la inversión inmobiliaria en este momento. Ya va, Suni, porque yo creo que este dato que nos estás dando es súper importante y yo quiero entenderlo bien y yo sé que muchos de ustedes ahí también. Cuando nos hablas de este beneficio del gobierno porque quiere impulsar el sector inmobiliario y pues la inversión en el sector inmobiliario, te estás refiriendo a este periodo de las personas que adquieren una promesa de compra de alguna vivienda. El beneficio de los intereses se refiere cuando ya empieza a correr el crédito hipotecario. Así es específicamente para promesas de compra-venta que estén básicamente realizadas posterior a la promulgación de la ley, que fue en octubre, es decir, a partir del 1 de noviembre del 2023, siempre y cuando la propiedad haya sido inscrita en el conservador de bienes raíces al beneficiario, es decir, a ti como propietario, hasta el 1 de octubre del 2024. O sea, ya eres dueño de la propiedad. Exactamente. Tú a lo mejor pudiste haber firmado promesa de compra-venta en noviembre. Pero no ha salido la escritura a tu nombre. En noviembre del 2023, pero todavía el proyecto no estaba con recepción definitiva, todavía no habías podido solicitar la aprobación del crédito hipotecario porque estaba terminando su construcción. Y si firmaste el 1 de agosto del 2023 y recién te inscribe, ¿caerías o no? ¿Quedas fuera? Mira, según tengo entendido, no. ¿Ok? No caerías. Pero también hay como que hay un poquito de discrepancia porque efectivamente dice que es para propiedades que estén inscritas en el conservador de bienes raíces a tu beneficio hasta el 1 de octubre del 2024. Entonces, específicamente, ¿qué pasa con las personas que firmaron promesa antes y que efectivamente su propiedad se la terminan entregando durante el primer trimestre del 2024, por ejemplo? ¿Va a estar inscrita en el conservador de bienes raíces hasta antes del 1 de octubre del 2024? Por supuesto que sí. Claro, efectivamente. Entonces, cuando empiecen a cobrarles o estas personas empiecen a pagar su crédito hipotecario, cuando hagan la declaración a la renta una vez al año, van a tener los intereses como crédito fiscal, con un tope, por supuesto, hasta $1 millón y esto como tiene un límite como tal que es de 5 años porque eso va a estar vigente hasta el 2029. Wow, esto es un buen dato, yo creo que está ahí, pero clave. Gracias por darnos esa información, Suni. Y ya para cerrar, Suni, te quiero hacer una pregunta porque yo quiero que nos des esa recomendación de cómo estás viendo el sector inmobiliario, cómo comparas quizás también estas propiedades que están ya para la entrega inmediata o entrega futura. ¿Qué dato nos puedes dar al respecto? Mira, sabes que anteriormente sucedía que comprar un proyecto con entrega futura era mucho más beneficioso a nivel de precio, ¿ok? Porque comprabas el primer precio de venta, te ganabas la plusvalía en la etapa constructiva. No quiere decir eso que no te ganas el plusvalía en la etapa constructiva hoy, pero si comparamos proyectos similares, ¿ok? En zonas básicamente que sean las mismas, pero un proyecto está con entrega inmediata y otro está con entrega futura, pueden estar uno al lado del otro y el de entrega inmediata sale más económico. Y esto tiene una razón, y es que así como ustedes a lo mejor van al supermercado
y se dan cuenta de que el arroz incrementó, la pasta incrementó, pasó lo mismo con los materiales de construcción. Claro, entonces el insumo, obvio. por supuesto, esos proyectos construidos con un presupuesto constructivo anterior claramente tienen un valor mucho más competitivo que los proyectos a futuro. Para las inmobiliarias ha sido súper difícil en este momento, en este contexto inflacionario, tratar de mantener un mismo nivel de terminaciones, de materialidad, construir un proyecto futuro con las mismas características que estaban entregando proyectos anteriores, y eso ha hecho que los presupuestos se incrementen, y al final si el presupuesto se incrementa para la construcción, le impacta directamente al propietario final porque incrementa el valor de la propiedad final. Entonces, si el día de hoy tenemos oportunidad de conseguir una buena propiedad que esté con entrega inmediata, que igual inmobiliaria me ofrezca buenas posibilidades para pagar el pie y yo tengo la capacidad de crédito, créanme que les va a ser mucho más beneficioso a efectos de precio, porque efectivamente sí hay una disminución en el precio de lo que existe hoy en entrega inmediata. Bueno, eso es un súper buen dato y da cuenta de que uno siempre se tiene que estar como informando, ¿no? Porque hace 4 años era un contexto totalmente distinto, hace 5, hace 6, y eso es lo importante de seguir en redes sociales cuentas como las tuyas que nos están informando todos los días. Gracias, Uni, por estar con nosotros. Quiero que te despidas del público de Visa Financiera y dejes tus redes sociales para que te sigan. Muchísimas gracias por la invitación. Yo de verdad feliz de haberlos acompañado. Por supuesto, me pueden seguir en mis redes sociales, @AsessorInmobiliarioChile. Allí siempre estoy dando consejos y, por supuesto, a través de allí también pueden coordinar sus asesorías personalizadas, que son gratuitas además, cosa que es súper importante. No sabía eso, ¿ah? Sí. Te voy a llamar mañana. En estos momentos. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que la clave para lograr sus objetivos financieros es estar bien planificados, conocer, hacerse esa radiografía de cómo es su salud financiera. De nuevo, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Visa Financiera. Chao, chao.